Tenemos el honor de presentarles esta mañana a una mujer apasionada por servir al Señor, predicadora de la palabra y que además le gusta tocar el piano y cantar. Desde Cartagena, Colombia, de la iglesia filial Vida Nueva en Villanueva, recibamos con un fuerte aplauso a Dana Sofía López Montes. Ven, mami, para ayudar. Cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza, mi lamento. Cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. Buenos días, iglesia. Dios los bendiga. Doy gracias al Señor por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo su santa y poderosa palabra. Como lo vieron en el video, mi nombre es Dana López Montes y vengo de la iglesia Vida Nueva en el municipio de Villanueva, Bolívar. Y quiero que reciban un cordial saludo de toda la iglesia y en especial de mis abuelos, los pastores Raimundo y Doris Montes. Y los invito a que vamos a orar para que el Señor tome el control de este precioso tiempo en las manos del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre y Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, primeramente yo te doy gracias por esta oportunidad que me has dado, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Te pido de una manera especial que tomes el control de mi boca, Señor, de lo que voy a hablar, Señor, que yo sea un instrumento tuyo, Padre amado, que no sean mis palabras, Señor, sino que sean las tuyas a través de mí, Señor. Te pongo en tus manos todos estos hermanos que estamos aquí, Señor, adorándote y alabando tu nombre, Señor, que disponga su corazón, disponga su mente a recibir tu palabra, Señor, que esto que vayamos a aprender el día de hoy, Señor, se nos quede en nuestros corazones y los podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te damos gracias porque eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. En esta hermosa mañana vamos a leer en el libro de Salmos capítulo 111, versículo 10. Salmos capítulo 111, versículo 10. Y dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y la revelación del Espíritu Santo. Amén. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. El título de la enseñanza que les traigo en el día de hoy es el temor a Dios en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. El temor a Dios en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Buscando, encontré dos definiciones de temor. La primera es ese temor al miedo. Dice, miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Este miedo o este temor lo podemos ver evidenciado en nuestras vidas, en la vida secular, ya sea temor a la muerte, a la enfermedad, que pueda ocurrirle algo a nosotros mismos o a las personas que están a nuestro alrededor.
El segundo temor ya lo podemos ver en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana como hijos de Dios. Y es, temor se refiere al miedo o sentimiento específico de respeto, asombro y sumisión a Dios en este caso. De aquí podemos hablar o evidenciar varios tipos de temores. En el día de hoy les voy a hablar de 3 muy específicos. El primero es el temor como sinónimo de miedo. El segundo es el temor como obstáculo que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer. Y el tercero es el temor a Dios. Y este es el principal y el más importante que deberíamos tener. El temor como sinónimo de miedo, de lo que pueda pasar o suceder. Este tipo de temor es el producto muchas veces de algún error o acción mala que hemos hecho. En Proverbios 29:25 dice, Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor como sinónimo de miedo podemos verlo en nuestras vidas cuando tenemos ese temor a la muerte, a la enfermedad, a quizás hoy tenerlo todo y mañana no tenerlo nada, que le pueda pasar algo a nuestros familiares, a nosotros o a las personas que están en nuestro alrededor. Y en la Biblia tenemos 2 ejemplos muy claros. Y el primero es el temor de Saúl a David y de David a Saúl. En 1 Samuel 18:29 dice que tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Muchos sabemos la historia de David y la historia de Saúl. Sabemos que David fue escogido, fue ungido por Dios para ser rey de su pueblo. Y en ese momento el rey que estaba reinando era Saúl, pero Saúl se había apartado del Señor. Entonces Saúl, al ver que Dios estaba con David y no estaba con él se levantó contra David, o sea, se generó una envidia o un odio hacia David. Entonces en ese momento David sintió el temor de que Saúl lo matara, a él o a su familia. Y en algún momento de esta historia también Saúl sintió miedo de David. ¿Por qué? Porque si sabía que si David se levantaba contra él, el Señor iba a estar con David y no iba a estar con él. ¿Por causa de qué? Del pecado que había cometido Saúl. Saúl. El segundo ejemplo es el ejemplo de Jacob y su hermano Esaú. En Génesis 32:7 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. En la historia de Jacob y su hermano Esaú, sabemos que el Señor tuvo control de todo su proceso, de todas las acciones que se hacían en esta historia. Todo estaba en el propósito del Señor. Jacob y su hermano Esaú siempre luchaban. Jacob siempre luchó con su hermano Esaú. La Biblia dice desde que en su nacimiento Jacob agarró el calcañar de su hermano. Entonces siempre estaba esa pelea o esa competencia entre estos 2 hermanos. Sabemos que Esaú le vendió su progenitura a Jacob y Jacob después se hizo pasar por Esaú. Después Jacob tiene toda su familia y pasa todo el proceso que sabemos para poder, donde él conoce al Señor, le cambia el nombre y todo eso. Luego de pasar los años, vuelve su hermano Esaú, donde Jacob se vuelven a encontrar. Entonces en este momento Jacob siente ese miedo, siente ese temor ante su hermano, que quizás tome venganza y lo mate a él o mate a su familia.
Entonces, ¿qué podemos ver en estos dos ejemplos? El temor que muchas veces sentimos en nuestras vidas. Es ese temor de miedo, de que, ay no, ¿qué pasará? Quizás de incertidumbre, quizás miedo a la muerte, a la enfermedad, a que qué puede pasar malo en mi vida. No puedo hacer esto porque qué pasa si sale algo mal, si me perjudica a mí o a mis familiares. Entonces es ese miedo negativo que no podemos tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es un miedo que no le agrada al Señor, porque ese miedo nos hace andar como a la expectativa de todo, de que ay no, me va a pasar algo negativo, con ese pensamiento ahí en nuestras mentes. Entonces no podemos tener este miedo en nuestras vidas. El segundo temor es ese que se convierte en obstáculo, que se convierte en barrera, que no nos deja seguir. Este es muy peligroso porque produce estancamiento, pérdida del propósito o de la visión. Este tipo de temor no nos permite el cumplimiento del propósito de Dios. No nos permite el cumplimiento de la visión de crecimiento y de la gran comisión que el Señor nos ha otorgado. En Mateo 28:19 vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Mateo 28:19. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí podemos ver la gran comisión que el Señor nos ha dado, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando se nos presenta este obstáculo, este temor, muchas veces nos hacemos las preguntas como ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Y si lo hago mal? ¿Por qué yo, Señor? Si yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. Y si digo algo que no es, entonces estas preguntas se nos hacen y se nos convierten en un obstáculo para nosotros. Y es más común verlo en nosotras las generaciones jóvenes. En las generaciones jóvenes quizás sin experiencia o sin camino recorrido, que aunque muchos hemos nacido en el Evangelio, muchas veces hemos visto esos ejemplos en nuestros pastores, en las personas que sirven en la iglesia, en nuestros propios familiares, pero nosotros no lo hemos vivido. Entonces no tenemos esa agilidad o esa experiencia de pararnos aquí y hablar, predicar, cantar y hacer la obra del Señor. Entonces, quizás este tipo de temor esté presente en tu vida y no te deja avanzar. Pero hoy quiero decirles que si el Señor, si Dios da la palabra, Él la respalda. Amén. Si el Señor nos da el propósito, Él es quien nos va a respaldar, nos va a ayudar y nos va a fortalecer. El Señor Jesús nos ayuda y nos fortalece en el proceso de cumplir nuestra visión, de cumplir ese propósito, esa promesa que el Señor nos ha dado. Amén. Como lo hizo con Moisés. Moisés es un ejemplo muy claro en la Biblia. Muchos sabemos que Moisés era tartamudo, era tardo y lento al hablar. Él quizás también se hizo este tipo de preguntas. Señor, ¿por qué si yo no estoy preparado? O Señor, ¿por qué si yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello? Preguntas como esas, Moisés se lo hizo a él mismo y se los hizo al Señor. Pero miren lo que le responde Dios a Moisés. Y es una respuesta muy contundente. En Éxodo capítulo 4, versículo 12, dice: ahora pues ve y estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aún con ese obstáculo o con ese temor que tenía Moisés,
porque Moisés era tartamudo, entonces y era tardo y lento al hablar. Aún con ese obstáculo que él tenía en su vida, él prefirió confiar en el Señor y romper con su temor, romper con su miedo y seguir adelante. Él prefirió poner su mirada en el Señor y él sabía que si el Señor lo ayudaba, él iba a cumplir ese propósito que el Señor le había dado. Dios da la promesa, Él da la visión, Él da el propósito y Él es quien lo respalda. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? De que nosotros debemos romper con ese obstáculo, ese temor que no nos deja avanzar, porque el Señor, si nos da una promesa, si nos da un propósito, Él la va a cumplir. Tenemos dos ejemplos muy claros en la Biblia. El de Abraham, el padre de la fe. Abraham era un anciano, ya de bastante avanzada edad. Y su esposa Sara también era una anciana y además era estéril, o sea que no podía tener hijos. Pero en Génesis 18 el Señor le dice a Abraham que le va a dar una descendencia. El Señor sacó a Abraham de su tierra, lo llevó a una tierra extranjera y le dijo que le iba a dar una generación como las estrellas y como el polvo de la arena. Entonces, el Señor aquí cumple su promesa, le da un hijo a Abraham. También tenemos al pueblo de Israel. En Josué 21:45, Josué capítulo 21, versículo 45, el Señor es un versículo muy hermoso porque ahí podemos ver que el Señor cumplió sus promesas. En Josué 21:45 y dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Ahí dice que todo se cumplió, todas las promesas del Señor se cumplieron. El pueblo de Israel, sabemos que en algún momento de su historia fue esclavo en Egipto, fue esclavo del pueblo egipcio, pero el Señor a través de Moisés lo pasó por todo el desierto y lo llevó ¿qué? A la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a pesar de que el pueblo era terco, tenía dura cerviz, era un pueblo que aunque tú lo corrigieras, aunque el Señor lo corrigió varias veces al pueblo, él seguía cometiendo el mismo error. Él seguía y seguía pecando y diciendo que estaba mejor en Egipto. Pero aún así, el Señor llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. En base a lo que acabo de decir, ¿qué podemos obtener? Que a pesar de que las circunstancias no se puedan humanamente, aunque nosotros cometamos errores, aunque las cosas vean y no se puedan hacer, nosotros debemos confiar en el Señor, romper nuestro temor, romper nuestro obstáculo y seguir. Amén. Porque si el Señor está con nosotros, todo es posible. Amén. El tercero es el más importante y es el temor a Dios. Este es el más importante y el único que deberíamos tener en nuestras vidas. Este nos da unos frutos, unos beneficios o unos resultados. Y el primero es la confianza y la esperanza.
Si tenemos el temor a Dios en nuestros corazones, aunque vengan las cosas malas, aunque vengan las pruebas, las dificultades, nuestro corazón está confiado en el Señor. Está firme y confiado en Jehová, en sus promesas, en su palabra, gracias al temor que tenemos hacia Él. Que aunque nos presenten las cosas, aunque el enemigo venga como ríos, el Espíritu Santo levantará ¿qué? Bandera, amén. También el temor a Dios nos da integridad, nos hace apartarnos y aborrecer el mal. Nos hace superar las tentaciones, los malos sentimientos, el mal camino y nos hace andar en santidad, andar y caminar en santidad. En la Biblia tenemos dos ejemplos muy claros y el primero es de José. En Génesis 39 podemos ver una parte de la historia de José. Muchos sabemos la historia y el proceso de José. También el día en que fue vendido y comprado por Potifar, un egipcio. José estuvo a cargo o al mando de la casa de este hombre. Y José fue tentado muchas veces por la esposa de su amo. La Biblia dice que cada día se acercaba esta mujer a José para que él pudiera acostarse con ella y que traicionar a su amo y pecar. Pero José nunca cayó, nunca pecó y nunca cedió ante la tentación. No cedió ante eso que le estaba diciendo esa mujer. ¿Y cuál era esa clave o ese secreto por el cual José no cayó? Es muy sencillo. José tenía el temor a Dios en su corazón, en su diario vivir, en lo que él hacía, cada cosa que él hacía, tenía el temor a Dios. José, desde muy pequeño, había tenido visiones, había tenido sueños, donde el Señor que le hablaba, le decía. La Biblia dice que más Jehová estaba con José. Entonces, José era un joven que tenía en cada segundo de su vida, en cada cosa que él hacía, el temor a Dios. El segundo ejemplo es Daniel. También conocemos a Daniel, un joven de buen parecer, sabio y de buen entendimiento, y sobre todo con gran temor a Dios. Gracias a que Daniel era muy inteligente y era sabio, el Señor le hablaba a Daniel y le daba más entendimiento de su palabra cada día. La Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel oraba 3 veces al día y él escudriñaba cada día la palabra. Entonces, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con el mundo, con lo que hacían y con las cosas malas. ¿Qué podemos ver de estos jóvenes? Primero, que nosotros nos podemos comunicar con el Señor de muchas maneras. José lo hacía a través de sueños y visiones. Daniel lo hacía a través de la oración y de la palabra. También tenemos algo muy interesante en estos dos jóvenes, y es que ellos propusieron en su corazón no pecar. Ellos propusieron en su corazón no caer o no ceder ante la tentación. El temor a Jehová estaba en sus corazones. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para tener ese temor? Tomar ese primer paso.
tomar esa primera decisión de proponerlos en nuestros corazones. Que otro no venga a imponernos, que otro no venga a decirnos que tenemos que tenerlo, sino que sea una decisión propia de nosotros, que nosotros digamos: ok, voy a cambiar muchas cosas que estoy haciendo, voy a cambiar mi diario vivir. Si estoy haciendo algo que no le agrada al Señor, pues tomar esa decisión propia de querer tener esa comunión con el Señor, que cada día voy a orar, cada día voy a leer su palabra, porque quiero tener ese temor en mi vida. También podemos decir que el temor a Dios nos hace someternos y sacar las cosas malas. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, la Biblia nos dice algo muy importante y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nosotros tenemos ese temor en nuestros corazones, también tenemos el amor de Dios. Entonces, ese amor nos perfecciona cada día y saca de nuestros corazones todas las cosas malas, los sentimientos malos, ya sea la tristeza, el odio, la pereza, el cansancio, todas esas cosas malas que están en nuestros corazones. Y pone que los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y por último, si nosotros queremos servir al Señor, si queremos ayudar a su obra, si queremos cumplir esa gran comisión que el Señor nos ha dado, es necesario tener este temor presente en nuestras vidas. En el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 11, dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Este temor es necesario tenerlo si queremos servir a nuestro Dios, si queremos servir a nuestro Padre. Es necesario tenerlo porque este temor nos da reverencia, nos da eso de aborrecer al mal y querer servir al Señor. Todo esto que hemos aprendido en el día de hoy nos sirve en todas las esferas de nuestra vida, ya sea el trabajo, estudio, la vida social, la vida personal y espiritual. Y porque lo importante es que el temor de Dios esté presente en nuestras vidas, en cada momento de nuestras vidas. Es importante porque este temor nos ayuda a permanecer como cristianos, como hijos de Dios, a preservarnos y a bendecirnos. El verdadero cristiano guarda el temor a Dios en todo. Personalmente tengo un ejemplo muy claro de este temor. Tengo un ejemplo muy claro en mi vida y es el de mi abuelo Raimundo. Yo veo en él un hombre de Dios. Yo veo en él un hombre con gran temor a Dios, que ayuda a las personas, y aunque se le han presentado dificultades a lo largo de todo su camino, él, con ayuda del Señor, las ha superado. Él nos enseña a mí, a mi hermana y a mis primos a siempre tener presente este temor en nuestras vidas. Él siempre nos enseña a nosotros a caminar en la palabra del Señor, a pensar que en cada cosa que hagamos tenemos que tener el temor a Dios, tenemos que tener la palabra presente en nuestras vidas. Y yo sé que
Él sigue firme en lo que ha creído y con una gran convicción de quien lo llamó. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos tienen el temor de Dios en esta mañana? Dígase fuerte amén. Ahora, no quiero que me lo digan a mí, quiero que se lo demuestren y se lo digan al Señor. Quiero que en este momento se coloque sobre sus pies y ahí donde usted está, en esta mañana vamos a reflexionar. Amén. Vamos a reflexionar sobre estos 3 tipos de temores de los cuales les he hablado. Y le va a pedir al Señor que si tiene el temor de miedo o el temor de obstáculo, que lo quite de su vida. O si le falta el temor a Dios, que Él lo ponga. Amén. Y vamos a orar para que si tenemos ese tipo de temor de a la muerte, a la enfermedad o el obstáculo que nos paraliza, que no nos deja crecer, que el Señor lo quite de nuestras vidas. Y los que todavía no tienen el temor a Dios, vamos a orar para que el Señor nos los dé y que ese permanezca en nosotros y dé fruto en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno. Eres bueno, Padre amado. Hoy ya no somos esclavos del temor, Señor, sino que somos hijos tuyos, Señor. Hable, hermano, hable con nuestro Dios y dile: Señor, tengo este temor, Señor, temor a la muerte, temor a que pueda pasar algo a mi familia, Señor. Quítalo de mi corazón y pon tu paz, pon tu misericordia y pon tu fortaleza. O si tienes ese temor que te paraliza, que no te deja seguir, que no te deja crecer, dile al Señor. Dile que Él está ahí para ti. O si nos falta el temor a Dios, Señor, danos tu temor, Padre amado. Ya hoy no somos esclavos del temor, somos tus hijos, Señor. Por eso, Espíritu, ven y paséate como ríos de agua viva, Señor. Queremos tu temor, Señor. Queremos esa comunión contigo, Señor. Y quita todo lo que está en nuestras vidas que no te agrada, Señor. Quita ese temor que nos paraliza, que no nos deja seguir, Espíritu. Ayúdanos a crecer, Señor. Que tengamos ese temor. Ya no somos esclavos del temor. Yo soy hijo de Dios. Dígale, hermano, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh Señor, danos tu temor, Padre amado. Danos tu temor, Señor, que podamos andar en santidad, Señor. Que podamos tener esa comunión contigo, Señor. Esa comunión contigo, Padre. Ese temor hacia ti, Señor. Quita de nosotros lo que no te agrada, Señor. Te amamos. Aquí están tus hijos, Señor. Aquí están tus hijos, Padre, y te alabamos, Padre amado. Te bendecimos tu nombre, Señor. Que esta palabra que ha sido impartida en el día de hoy, Señor, dé frutos, Padre amado, en la vida de todos mis hermanos, Señor. Que ellos
y que tu temor esté presente en sus vidas, Señor. Te alabamos, Señor. Oh Señor, te alabamos, Señor, porque eres bueno. Te alabamos, Señor, gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Y sabemos que tu presencia está aquí, Padre amado, y te alabamos, pon ese temor en nuestras vidas y quita de nosotros aquel temor que nos paraliza, que nos impide crecer, Señor. Temor para que yo camine, tu amor agotó el temor, así es, Señor, tu amor, Padre amado, fue tu amor aquel, Señor, que quitó todo temor, Padre amado, y te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre amado. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Qué bueno es ver a los niños ministrar. Ella es una niña. Lo que pasa es que salta. Salió a la mamá porque el papá, pase por acá, Brainer. Y la tía, pase por acá la tía. Ella es una niña retadora. Aquí antes de pandemia, hace 3 años atrás, los niños comenzaron, sobre todo Gabriela, Astrid y los demás. Queremos retar al pastor Gabriel para que diga todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia de memoria. Pues claro, acepto el reto, y esos peladitos ahí entre Sofía, Isaac, todos los niños comenzaron, y casi toda la mayoría de los niños decían los libros de la Biblia. Ella estaba más pequeña, 3 años. ¿Cuántos años que tienes tú? 13. Tenía 10 años. Lo que pasa es que siempre ha sido alta. La mamá es alta. Es pastora de nuestras iglesias filiales allá en Villanueva, junto con su papá, junto con la mamá. Y de verdad que cada vez que los niños se proponen para servir a Dios, basado en una enseñanza que usted le va dando, porque los padres son los que tienen que enseñar a sus niños desde casa. Aquí en la iglesia los maestros lo que hacen es reforzar lo que los niños están recibiendo desde casa. Y ella se ha caracterizado porque es una niña que canta también, que ora muchísimo. En los tiempos de oración, cuando invitamos a su abuelo para que esté en los tiempos de oración de Ahmed Ora o cualquier otro tiempo de oración que nos corresponda, siempre ella está ahí apoyando a su abuelito. Y ella dice: yo quiero ser como mi abuelito, pero también quiero ser como la pastora Aleida. No dice como la mamá, sino como la pastora Aleida, la tiene como referente. Queremos orar por ella, bendecirle. Mire, 13 años, ya me está cansando. Bueno, ya está. Y cuando tenga 26 ya está más grande todavía. Todos los niños. Bueno, por acá le tienen los maestros un detalle bien hermoso. Pasen por acá para que saquen la transmisión, maestra. Es un detalle para ella. Gracias. Para la foto. Tómenle la foto, por favor. Y que se la tenga el papá. Gracias, maestros, por este detalle tan bonito para Dana, para la niña predicadora en esta mañana. Y anteriormente nos sorprendíamos cuando un niño predicaba, ¿verdad? Ahora es tan fácil ver a un niño predicar. Y no solamente acá de Casa de Dios La Victoria, tenemos niños predicando en las diferentes iglesias filiales que tenemos. Y es una bendición de verdad por el trabajo que se viene haciendo con ellos. Extienda sus manos, vamos a orar por ellos como familia. Su tía también estamos esperando la buena noticia de que va a ser reconocida como pastora también. Es una familia pastoral. Ella estudió en el Instituto Bíblico, ya se graduó de Instituto Bíblico
y por eso le motivamos para que usted estudie primeramente en el CEFI, posteriormente en el Instituto Bíblico y se capacite para servirle al Señor. Y los que quieran una carrera teológica entran en la Universidad Patricio Simes. Padre, oramos por Dana, que tú sigas trayendo una unción sobre ella, una unción poderosa, poniendo palabras sobre sus labios, una palabra que edifique, una palabra que consuele, que fortalezca, una palabra que ministre, una palabra que traiga revelación, Señor, a todo aquel que la escucha. Y que siga bendiciendo, Señor, este ministerio que desde niña tú has levantado juntamente con su hermana. Bendecimos a su papá, Señor, bendecimos a su mamá, a sus abuelos, tanto paternos como maternos, a sus tíos, tanto paternos como maternos, y todo lo que hacen parte de esta familia ministerial, Señor. Oramos para que tu gracia y tu favor permanezcan sobre ellos. Y te pedimos, Señor, que tú le compenses lo que ella ha hecho en esta mañana, por haber aceptado la invitación para estar en esta casa, honrarnos con esta palabra que ha traído y bendecirnos a través de ella. En el nombre de Jesús, bríndale el mayor de los aplausos al Señor. ¿Iba a decir algo más? Yo que sí iba a decir algo más. Estoy agradecida primeramente con el Señor, con ustedes, con el Ministerio Infantil, con la hermana Nora, por invitarme en esta mañana aquí. Que el Señor los siga bendiciendo.